Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra vez, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dele una alabanza al Señor. ¿Qué tal si dice aleluya? Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Sea tan amable, póngase cómodo. Me dieron un tema, creo que lo tienen aquí enfrente. Y bueno, es un tema que toca varios aspectos. Habría que definir, para poder adentrarnos en ello, había que definir algunas o las palabras que están ahí o el sentido que tiene lo que es el tema. Y voy a tratar con la ayuda del Señor hacerme entender, porque tengo que hacerme entender, ¿cierto? Revestidos de unción, revestidos de unción. Es cierto que la palabra aparece ahí en Gálatas, como hemos leído, pero por definición revestido, yo he tomado tres aspectos para definirlo y luego definiremos qué es unción y luego qué ocurre o dónde se depositaba la unción, qué características tiene la unción, quién es la unción en nuestro tiempo, qué es la unción, algunos aspectos así con la ayuda del Señor. Por definición, lo que quiere decir es que cuando nosotros pensamos en la palabra revestidos, nosotros nos hacemos a una idea de un recubrimiento, ¿cierto? Un recubrimiento, de un revestimiento o una envoltura. Pensamos en algo que está en lo externo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo, amados? Amén. Pensamos en algo que está en lo externo, como por ejemplo, una pared tiene unos recubrimientos o tiene unos acabados que la embellecen. Los coches tienen unos revestimientos en su carrocería que le dan una belleza final, ¿cierto? O un producto, inclusive pensamos que en su presentación tiene una envoltura que atrae al consumidor sobre lo que hay dentro. Pero ahora miramos lo que significa realmente revestidos. Significa imbuirse o dejarse llevar con fuerza de una idea, infundir, persuadir, inspirar, inculcar, animar, mover, motivar a alguien con ideas o sentimientos. Si vemos ahora lo anterior y esto ya no es tan externo, ¿cierto? Ya no es tan externo. Motivar a alguien o inspirarlo a tener ideas o sentimientos que le determinen un carácter o conducta para que él haga algo determinado en su comportamiento, lo cual lo lleva a tener una cualidad en su apariencia. En su apariencia. Un ejemplo coloqué allí, que encontré inclusive. La escritora se retiró a una cabaña aislada para imbuirse en su nueva novela. Se separó, se apartó porque tenía un propósito y se imbuyó, ¿cierto? Para revestirse de todo ello. Lo que es revestirse o estar revestido, según la definición que usted la puede encontrar inclusive si la pone ahí en Mr. Google, es cubrir por completo la superficie de algo. Escuche esto, cambiar su apariencia, modificar su estado visible. Lo entendemos como una acción de cubrir una superficie interior o exterior con el fin de proteger o decorar la misma. Eso es revestidos. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Importante, ¿cierto? Ahora miramos lo que es unción o algunas características, cualidades, instrumentos, portador, un suministrador, un diseñador y un dueño. Lo vuelvo a leer. La unción tiene unas características, tiene unas cualidades, tiene unos instrumentos, tiene un portador,
tiene un suministrador, tiene un diseñador y tiene un dueño. ¿A usted le parece? Sí, le parece, ¿cierto? Vamos bien por allí. Nosotros relacionamos la unción, la relacionamos con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo relacionan así? Todos, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y es válida la relación, pero la unción va más allá. La unción va más allá. La unción es una capacidad, es una dotación, es un estado, es una protección, es una inspiración, es una comunión constante con el que unge. Créame que es así, amado. Aunque son palabras puestas allí, están sacadas de la Escritura. Y quiero repetirlo, ¿me lo permite? Lo quiero repetir. Nosotros relacionamos la unción con el bautismo del Espíritu Santo, y sí, es válido. Pero la unción va más allá porque es una capacidad, una dotación, un estado, una protección, una inspiración, una comunión constante con el que unge. Pero le voy a sumar más. Es un destello de poder, es un destello de grandeza sobre el que la porta. Créanme porque es así. Es un esplendor de gloria que brota en una vida donde ha sido derramado el poder del Espíritu Santo. La unción es el fruto de haber recibido un impacto en lo más profundo del alma. ¿Se le parece, amados? Yo creo que sí, cierto. Quiero hacer un paréntesis aquí. Pasaba el hermano, creo que se fue, el que cantó, el que pasó antes de la ofrenda. Y me inspiró algo muy bonito. No está aquí, creo que está por fuera. Con el permiso de él. Amado, con su permiso. No, lo digo porque yo vivía unos tiempos que yo no podía pasar al altar. Porque yo pasaba y yo me iba en lágrimas. Y entonces mi pastor un día me dijo, ¿cuándo vas a dejar de llorar? Pero yo no podía contenerlo. Porque sentía que era inmerecedor de lo que yo estaba sintiendo adentro, muy profundo en el alma. Algo así, amados, algo así. Ahora, una pregunta. ¿Sobre quiénes se derrama el aceite de la unción? Incluyo el término aceite de la unción con un propósito. En el Antiguo Testamento encontramos que el aceite de la unción se derramaba sobre reyes, sacerdotes y profetas. De este último, los profetas, solo encontramos en la Biblia un registro de haber sido ungido. Y es el que era portador de la doble porción. ¿Usted sabe quién fue? ¿Cómo llamaba? Esos tres, el rey, sacerdote y los profetas, se ungían para ser, escuche esto, para ser, no porque eran, se ungían para ser y hacer. No se ungían porque eran reyes, o porque eran sacerdotes, o porque eran profetas, sino que se ungían para que lo fueran. Eso está en la Escritura. Estos tres ungidos denotaban, escúcheme esto que es importante porque es el nudo. Estos tres ungidos denotaban posición, intimidad, cercanía y poder. Lo repito. Estos tres ungidos denotaban posición, intimidad, cercanía y poder. Pero lo cierto es que a los tres se les daba una autoridad, una elección y una representación. Vemos que hasta ahí todo es estupendo, ¿cierto? Mas cuando el hombre, más ahora cuando el hombre le agrada tanto tener poder, autoridad, ¿cierto?
representación. ¿O no? ¿No es así? Quiere tener poder sobre otros, quiere mostrar que es diferente, quiere mostrar que es elegido, que es especial. Y todo esto porque nosotros vivimos en un tiempo que reina el performance, tiempos que reinan los estereotipos. ¿Por qué digo esto? Porque la unción precisamente no va en esa dirección. ¿Estamos, amados? Vivimos un tiempo donde se quiere poder para hacer lo que se quiere, para vengarse o para ser señor de otros o para recibir gloria de hombres. Algunos lo hacen para enriquecerse, otros para alcanzar muchos bienes en este mundo pasajero, pero eso precisamente no es la unción. Esto para que, bueno, aquí no, pero de todas maneras lo decimos, para que nadie se deje engañar, ¿cierto? Por artífices o porque alguien de pronto lo hace muy bien y de pronto llora mucha gente o qué sé yo, y entonces pensamos que está ungido y vamos a ver que es una persona llena de riqueza. Y no, la unción no es para eso. ¿Cierto, amados? ¿Están conmigo? O usted ve personas que sí, que tienen un performance. Yo he visto algunos y digo, wow, qué performance tiene ese hombre. Impresionante. ¿Y cómo domina las masas? ¿No lo ha visto usted? Y salen helicópteros. Y entonces digo, no, eso no es unción. ¿Cierto que no? Eso no es unción. Eso no es unción. Porque hay que ser claros con esto, ¿cierto? Músicos muy buenos. Y como nosotros somos seres emocionales que escuchamos unas notas muy especiales y casi que entramos en bendición, ¿cierto? Y de pronto usted no se dio cuenta y no estaba viendo cuál era ese músico, y cuando abrió los ojos con un poco de cadenas y esas cosas, hombre, que iba a llorar yo con ese hombre. ¿O no, amados? De pronto a mí, ¿qué me ha pasado? Perdone, a mí me ha pasado. Digo, eso precisamente no es la unción. Sí, es importante aterrizar la idea, ¿no? Es importante aterrizar la idea. Una voz angelical, Dios mío, poderoso. Y usted escucha esa voz y se le erizan hasta los vellos del cuerpo. Uy, santo, y todavía dice santo, ¿no? Y va y la mira, y perdóneme, pero que es así. Y le ve la mano agarrando el micrófono y no puede agarrarlo porque las uñas le salen así. Y uno dice, no, más, esto no puede ser la unción. Eso no puede ser la unción. Tiene otro matiz, tiene otro color y es más contundente, no es exterior. Alabado sea su nombre. Denle una alabanza al Rey de la Gloria. Entonces, eso precisamente no es la unción. Estamos de acuerdo, ¿cierto, amados? Y creo, perdónenme, hago un paréntesis más, y creo que es importante, porque nosotros somos seres emocionales, yo también lo soy, y yo sí soy bien emocional, amados, pero he madurado ese aspecto, y ya pongo las cosas donde deben estar. Y creo que es importante más en este tiempo, porque este es el tiempo del estereotipo, y uno se va encantado por una cantidad de cosas. No, amado, no. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. La unción no es para enseñorearse de nadie. La unción no es para mostrar poder y señorío sobre otros. La unción no es eso. La unción es para servir. La unción es para consolar. La unción es para guiar. La unción es para compartir con liberalidad. La unción es para saciar a otros con el bien que hemos recibido. Es para saciar como hemos sido saciados. Y es para consolar como hemos sido consolados. La unción no se obtiene por ninguna obra nuestra. La unción se recibe por gracia. Y solo los que saben que es la gracia pueden recibir la unción. De ahí que aterrizamos a todos aquellos que mueven masas, porque no queremos mover masas. Queremos que la gente conozca contundentemente a Jesucristo.
Y eso cambia las reglas del juego. Y creo que aterriza a más de uno, amado. Se lo digo con el corazón esta noche. La unción no es para eso. La unción tiene un fin más grande y es hacerse más pequeño. Alabado sea Jesucristo. La unción es un regalo que usted y yo no nos merecemos, como todo lo de Dios. Nadie se merece estar ungido. Y yo creo que sí, Dios me usa a mí, igual que el hermano Jonah. Mucho nos usa el Señor. Qué bendición tan grande, ¿cierto? Pero que no es mío. Eso es de Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La unción se obtiene, y esto es importante, porque hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso nos ha hecho participantes de lo divino en lo humano. Y entonces Pablo dice, porque tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la gloria y la excelencia sea del que unge, el dueño de la unción. Dele una alabanza al Señor Jesucristo. Sí, si quiere aplaudir, apláudale. Importante, ¿cierto, amados? Retomando los tres aspectos del Antiguo Testamento y trayéndolo a nosotros, ¿se acuerda a quiénes se ungían en el Antiguo Testamento? Menciónelos, ¿a quién? Pues mire, yo encontré tres textos que en predicación se llaman textos paralelos, ¿cierto? Hay muchas maneras de identificar los textos paralelos. En este caso yo los identifiqué porque comparten los tres una palabra que no es la misma en la traducción, pero es la misma en la raíz. Ya la veremos. El primero lo encontramos en Romanos 13, 13 y 14. Le leo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no hagáis caso de los deseos de la carne. Bonito el texto, ¿cierto? Se lo vuelvo a leer. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de los deseos de la carne. ¿Se acuerdan que le decía que los tres reyes, sacerdotes y profetas, los tres denotan algo y uno denota posición? ¿Cuál cree usted que es la posición? El rey, ¿cierto? Muy bien, amada, me está haciendo entender, eso me gustó. La otra, esta se la pregunto, ¿el sacerdote qué denota? Cercanía, intimidad. ¿Y el profeta? Bueno, más o menos, ¿sí? Tipifica poder, ¿sí? Tipifica eso. El profeta. Hasta temblaban cuando lo veían, ¿no? ¿Qué palabra trae este? Representación. Representaba a Dios. Este primer texto que hemos escogido a nosotros como hijos de Dios, nos denota posición, lo que nosotros somos ahora. Por eso dice, andemos como de día. Posición, andemos como hijos del rey. ¿Me va a entender? Le leo porque me gusta. A veces le presto al Señor las manos y me salen cosas buenas allí, o casi siempre. Este texto nos habla de posición. Pertenecemos a un reino, escuche, a un linaje. Y como tal, debemos tener unas vestiduras. ¿Cuáles vestiduras? Pues vestiduras reales, como la de nuestro Señor. Entonces dice él, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo acaso para nosotros? Conteste, amado, ¿quién es Jesucristo? Rey de reyes,
vestidos con ropa real. No es cualquier rey, es el Rey de Reyes. Es el Rey de Reyes. Pablo a los Efesios dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, porque ahora sois hijos de luz. Andad como hijos de luz. No os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo, para que permanezcáis ungidos con una buena envoltura, con un buen empaque, con una buena vestimenta, que son las obras de un hijo real, para que todos glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los cielos. Posición, ¿no? Y el que entiende la posición que tiene dice: a ver, yo soy hijo del rey. ¿O no, amados? Y usted ve que por ahí salen noticias que la hija del rey y esa niña no puede ir ni a fiestas. ¿Lo ha visto o no? Solo yo me he visto esas. Y tiene que comer, mejor dicho, y que usa, mejor dicho, la etiqueta la debe tener, ¿sí o no? La etiqueta la tiene que tener bien puesta. Su buena ropa. Ni sensual la ve uno vestida, perdóneme, pero yo estoy hablando de la hija del rey, ¿cierto? Yo me he puesto a mirarla. Digo, ni sensual se ve pulcra. ¿O no? ¿Usted la ha visto, más? ¿Cierto? Pulcra, bien vestida. Y uno dice: vaya, qué altura, ¿no? ¿Cierto? Ahora imagínese usted y yo, hijos del rey. Bien perchados, ¿no? ¿Ah? Bien andados. Bien comportados. ¿O no, amados? Es lo que está diciendo: andad como hijos de luz, vestidos de Jesucristo. Vaya ropa la que nos manda a poner Pablo en los Romanos. ¿O no? ¿Usted cree que le queda fea esa ropa, amado? Yo creo que no. Nos hace ver real sacerdocio. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Está conmigo, amado? Posición. Y uno parece que dice: claro, sí, déjeme ver los tres, vamos a ver los tres aspectos. Pero dice: la unción de verdad me hace a mí verme en una buena posición. Claro que sí, amado. Le da el poder para usted mirarse al espejo y decir: soy hijo de Dios y voy vestido como hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea Él. Créame, mi conducta, mis palabras, le da el poder para sujetar dominio propio. ¿O no? O solo a mí que me pasa cuando me salgo por ahí, la conciencia, ¿no? Señor, qué vergüenza. O a veces antes de, ten cuidado, ¿o no? Bueno, yo creo que sí, amado, nos da una posición y nos da una altura, una altura, una altura. Uf, amado. Santo Jesucristo. Estos días predicaba en la iglesia un tema que el Señor me dio y decía: el título más grande, el más grande que cualquier ser humano pueda tener, se llama ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Qué dicha, qué honor tan grande. Habría mucho que ampliar allí. Quiero seguir al siguiente punto. Profeta, ¿cierto? Habla de poder, ¿cierto? Representación. Y ya vimos, recuerde que ya vimos lo que no es la unción, ¿cierto? Lo que no es la unción. Es importante tenerlo ahí porque, ¿sí? Para que no escachemos, ¿no? En algunas cosas. Porque sí, puede ser que uno ve, esos ejemplos fueron al exterior, pero puede pasar dentro también. Puede pasar dentro también. Lucas 24 al 49. Lo conocemos todos. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, y ahí está la palabra, investidos de poder desde lo alto. ¿Lo conoce, cierto, el texto? Es famosísimo.
Les estaba hablando de una capacidad de operar, escúcheme esto, en lo sobrenatural. El poder de Dios impartido, dice, investidos de poder. Esto hace alusión, investido, de algo que golpea con fuerza. Uno lo lee y a simple líneas, uno siente como eso, ¿cierto? Como que le está diciendo, te va a golpear, algo así. Bueno, no quiere decir eso la palabra, pero cuando yo lo leí, yo sentí como así. Y como uno lo relaciona con el día de Pentecostés y un estruendo, uno dice, no, esa gente cayó, pero mejor dicho, los estremeció. Y bueno, pues válido, ¿cierto? Es válido. Algunos sienten al Señor, ahorita lo sentí aquí y me quería estremecer, para que me aguanté un poquito. Pero uno se estremece, ¿cierto? Da la alusión de algo que golpea con fuerza. Y esto cuando viene sobre el ser, parece que le da unas capacidades superiores. Escúcheme esto. Unas capacidades diferentes. Y sí, ¿quién no sueña con tener unas capacidades diferentes, no? ¿Cierto? ¿Todos o solo yo? ¿Quién sueña aquí con tener una capacidad diferente? Con operar en lo sobrenatural. ¿Quién no sueña, amado? Hay que soñar en Dios porque esto, yo lo que le voy a decir es muy cierto, preste la atención. Mire la capacidad. Echar fuera demonios. Sanar enfermos. Es lo que decía el texto, ¿cierto? Pero aquí viene una importante. Profetizar. Profetizar uno lo relaciona mucho con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero en nuestro tiempo no es de la misma manera. Vamos a mirar algo. Recordemos que la definición de profecía es declarar cosas futuras, ¿cierto? Que Dios le comparte al hombre, así en grosso modo. Pero la profecía tenía un fin definido. ¿Cuál era el fin definido que tenía la profecía? Anunciar a Jesucristo. De manera directa e indirecta, la profecía anunciaba a Cristo. Casi toda la profecía del Antiguo Testamento, excepto algunos juicios que se emitían de manera concisa sobre algunos hombres que desobedecían, excepto esos. Pero el resto, todas las profecías apuntaban todas a Jesucristo y al cumplimiento de las promesas, tanto en su Espíritu Santo como en su manifestación en carne, como el día del juicio final, en su segunda venida. La profecía toda apuntaba hacia allá. ¿Está conmigo, amados? De manera indirecta o indirecta, apuntaba a Jesucristo. De ello podemos concluir nosotros que profetizar es la capacidad de hablar de Cristo con autoridad. Y eso fue precisamente lo que hizo Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? ¿Quién se sabe el texto? Y así yo tomo un poquito aquí de... Le voy a decir qué dijo. Cuando Pedro fueron llenos del Espíritu Santo y se acercaron aquellos hombres a mirar que estaban llenos de mosto, él les dice algo, ¿no? Y la conclusión de lo que les dice es: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Habló de Cristo con autoridad y contundencia. Es más, el fin de la llenura en el aposento alto era que ellos hablasen en diversas lenguas, pero humanas, de todos aquellos que los rodeaban. ¿Y que hablaban? Las grandezas de Dios. Eso es profetizar, amados. Hablar las grandezas de Dios es profetizar. ¿Sí o no? Para que no caigamos de pronto en cosas por ahí, ¿no? Que hay quienes llegan a leerle la mano y le va a profetizar ahí. No, eso no es ninguna profecía. ¿O no? ¿Los ha visto o no? Yo los he escuchado. O que se va a ganar yo no sé qué cosa, o yo no sé cuánta cantidad de cosas que son absurdas inclusive. Uno les escucha y dice una cantidad de cosas absurdas. Y hay mucha gente que va detrás de esos profetas. Bueno, profetas, falsos profetas, que engañan a la gente, ¿cierto? Que engañan las mentes del pobre.
No, profetizar no es eso. Es más, Pedro mismo dice, ¿cierto? Tenemos, no, Pedro no, Pablo, la palabra profética más segura. Profecía es hablar de Jesucristo con autoridad. Profecía es que Dios le revele la palabra al hombre, que usted la lea y lo entienda, que usted sepa quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo, amados? ¿Quién es? Dios, ¿cierto? Sobre todas las cosas. El tercer y último aspecto importante, y no menos que los anteriores, ¿cuál es? A que no se me duerma, ¿cuál es? Sacerdote, ¿cierto? Miramos rey, profeta y sacerdote. Hombres ungidos en el Antiguo Testamento que nos identifican a nosotros. Este nos habla de intimidad, de cercanía y de relación. Y entonces tenemos el texto que tomamos para iniciar. ¿Cuál es? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Voy a hacer un análisis del texto a partir del capítulo 3, a partir del versículo 1, pero va a ser panorámico para empezar ya a darle conclusión al tema. Amén, amados. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Muy bien. Desde el versículo 1 del capítulo 3 nos viene hablando Pablo a los Gálatas de cómo se obtuvo el Espíritu. Y dice que el Espíritu se obtuvo por fe. Se obtuvo por creer en Jesucristo. Nos aclara que no es producto de las obras de la ley, sino que es producto de creer en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Viene tratando ese tema allí. Pero note que él viene hablando diciendo el Espíritu no lo recibiste por las obras, está hablando del Espíritu. Esto es bueno enfatizarlo. Amén. Cuando nos dice claramente que el Espíritu está hablando del bautismo del Espíritu Santo, ya lo veremos por qué. Nos enseña además que el pacto hecho a Abraham era la promesa de una simiente, la cual es Cristo. Dice que en esta simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y esto incluía a los gentiles, o sea, nosotros. ¿Cierto, amados? Ahora, he pasado ya por bastantes versículos, que lo estoy resumiendo. En el versículo 14 del mismo capítulo 3 dice, a fin de que por la fe en Cristo Jesús recibiésemos la promesa del Espíritu. Menciona que la ley vino primero que la promesa, escuche esto, pero que eso no invalidaba la promesa, sino que se dio primero la ley para que todo quedase bajo pecado, y así la promesa fuese dada a los creyentes por la obra de Jesucristo. Eso viene diciendo Pablo, lo estoy resumiendo, amados, porque el tiempo no me daría. Entonces el propósito de la ley, concluyendo el texto para entrar al versículo que tomamos, era llevarnos, escuche esto, a necesitar a Cristo para poder vencer las obras de la carne que combaten en nosotros y ya no ser esclavos de la ley. Lo vuelvo a leer. ¿Está conmigo, amado? ¿Sí? El propósito de la ley entonces era llevarnos a necesitar a Cristo para poder vencer las obras de la carne que combaten en nosotros y ya no ser esclavos de la ley, sino libres por el Espíritu. Pablo está tratando con unos cristianos que quieren volver a judaizarse, contexto, porque es importante, y les dice que eso es retroceder, que el Espíritu no se recibe por obras, porque no existen obras que lo hagan a uno heredero para con Dios, sino la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, en medio de eso, Pablo hace una declaración contundente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y entonces dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dele un aplauso al Señor.
Quiero ir concluyendo, amados. Rápidamente el texto que tomamos. Cuando Pablo dice bautizados en Cristo, usted sabe qué significa Cristo, ¿cierto? El ungido, ¿cierto? El ungido, eso significa Mesías en hebreo y Cristo en griego, ¿cierto? Es la traducción literaria de las dos definiciones. Quiere decir ungido, estamos hablando de la unción. Entonces dice, porque todos los que habéis sido bautizados en el ungido. ¿Está conmigo, amado? Del ungido estáis revestidos. Eso es lo que está diciendo él ahí. Y no es poco lo que está diciendo Pablo. Es algo muy grande. Bautismo quiere decir inmersión, sumergido. Hay dos diferencias entre el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Hablando de la connotación del acto, hay dos diferencias. O hay varias diferencias, solo voy a dar dos. Usted ve la tipificación del bautismo en agua y usted ve como que la persona entra y sale, ¿no? ¿Cierto? Pero esa persona sale del agua allí, pero esa persona quedó metida en Cristo. Claro, hace parte del cuerpo. Si no, entonces no ha sido bautizado. ¿Me hago entender? El texto aplica para las dos, pero quiere decir inmerso, claro, metido en Cristo. Es lo que quiere decir bautismo para nosotros. De ahí que el bautismo no es cualquier cosa. Eso es muy grande. Eso es meter a un terrenal en lo celestial. Sí. Eso no es pequeño. Se dice rápido, pero eso es muy grande. Y yo he sido pasado de ahí a allá. Yo no sé si tú has sido pasado de ahí a allá. Claro que sí. Bautizados en Cristo, pero ahora dice, como le cambiamos la frase, porque es que Pablo en los Gálatas hace dos cosas. Y él utiliza, cuando está hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, él dice la fe en Jesucristo. La fe en Cristo Jesús. Pero cuando va a hablar del bautismo, no dice eso. Habla del ungido, de la unción. Está hablando del ungüento, de lo que ha sido derramado en nosotros. Pero dice, no, vosotros estáis en Cristo y Cristo está en vosotros. Eso es diferente, porque todos los que habéis sido bautizados en el ungido, del ungido estáis revestidos. Pero decíamos que revestidos no quiere decir simplemente un empaque, no quiere decir un exterior. No, quiere decir que se imbuye, la persona se mete tanto que se le mete por dentro. Y cuando ya se le ha metido bien por dentro, entonces por fuera se ve a Cristo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Los que habéis sido bautizados en el ungido. Y yo pensaba en esto, amado, y quiero que se coloque sobre sus pies. Trato de terminar rápido. ¿Sabe que Gálatas está tratando algo más? Pablo trata una cantidad de temas en Gálatas impresionantes. Impresionantes. Siempre he dicho que las cartas paulinas o la escritura dice más de lo que dice la palabra. Y Pablo está haciendo una defensa doctrinal, pero en medio de la defensa hace declaraciones muy poderosas. Hace declaraciones muy contundentes, que uno tendría que detenerse a mirarlas y a vivirlas, porque esto hay que vivirlo. Eso está claro. Pero lo cierto es lo siguiente: él está hablando de la unción, porque Cristo es la unción. Él es el ungido, Él es el que la porta, Él es el que unge y Él es el dueño de la unción.
Eres el dueño de la unción. Pero la pregunta fue, ¿cómo se obtuvo esta unción? Y entonces Pablo dice, por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie puede recibir esta unción si no mira al Calvario y cree la obra de Jesucristo. Nadie. Y entonces yo me hice esta pregunta y culmino con esto, amados. En el Antiguo Testamento hay dos elementos que se usan para la santa unción, y uno es de tipo madera y el otro es aceite. Usted la sabe, ¿cierto? Éxodo 30. ¿Lo ha leído, amado? ¿Sí? Esmirna, canela, todos esos elementos que se usan allí son provenientes de árbol. Escúcheme esto, que cierro con esto. Y yo investigando, no se obtienen de cualquier manera. Hay que cortar la corteza y sacar, y cortar, y sacar, y cortar. Y después que se corta, tiene que ser sometido. En caso de la esmirna, de la mirra, en caso de la mirra, tiene que ser sometido a presión. Porque si no se presiona, no bota el aroma. Y lo que necesita es que el ungüento, o sea, es un perfume. Es un perfume. Y no es cualquier perfume. Pero todas esas aromas tienen que ser depositadas en aceite. Y dice que aceite de oliva. ¿Lo ha leído, cierto? Y dice que no es cualquier aceite. Dice un aceite de oliva extra, ¿cierto? Bien puro, bien bueno, del mejor, de la mejor oliva. ¿Sabe qué pasó, amados? Que cuando yo vi a Cristo en el Getsemaní, ¿sabe qué significa Getsemaní? Prensa. Eso significa, ¿cierto, amados? ¿Y por qué significa prensa? Porque en el Getsemaní era donde ponían la oliva para sacar el aceite. No es una casualidad, es un mensaje que deja la Biblia. ¿Y usted sabe dónde depuró nuestro Señor Jesucristo gotas de sangre? En el Getsemaní. Y usted sabe que porque a Getsemaní fueron a buscarlo para llevárselo. Y desde que bajó el Getsemaní, ¿qué hicieron con nuestro Señor? Empezaron a arrancarle las carnes. No, no es así. Le arrancaban las carnes. ¿Usted sabe qué estaba pasando? Se estaba preparando el aceite de la santa unción para usted y para mí. Por eso sin Calvario no hay Espíritu Santo. Sin Calvario no hay unción. A él le tuvieron que arrancar y lo metieron en prensa. Y desde Getsemaní hasta la cruz botó la última gota de sangre. Por eso tiene tipificación con la Santa Cena. Ahora sí tiene validez cuando dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre, el que no come de mí. Y los fariseos dijeron: ¿cómo se puede comer? ¿De qué está hablando? Así decían. Pues estaba hablando era de esto, de creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de que entregó su vida hasta lo último para ser derramado en corazones donde se había quitado de medio el pecado y lo que impedía que Dios se derramase en el corazón del hombre. Por eso usted y yo hoy gozamos de la unción. Y si alguno no goza de la unción, quiero decirle: te estás perdiendo. Porque te va a modificar el carácter. Te va a hacer vestir como hijo de la realeza. Te va a hacer comportar como un hijo de la realeza. Y el real nuestro es celestial. O sea que vas a parecer celestial, amado. Vas a caminar y las tinieblas se van a esparcir. Vas a andar y la gente te va a ver y va a decir: ese se le nota algo glorioso. Créame que es así. Vas a poner tus manos sobre los enfermos y se sanarán. Los demonios huirán. Por eso tienes que saber que tú eres rey, hijo de un rey, pero también eres sacerdote. Tienes relación con Dios, tienes comunión con Dios. Porque si no tienes comunión con Dios, tampoco sirve.
pero también se te ha dotado de capacidades. ¿Quién no quiere pararse aquí y ser usado por Dios? Y abrir los ojos y mirar la palabra y que se le revele la palabra. ¿Quién no quiere eso? Levante la mano si usted quiere eso. Seguro que sí. Pues necesitas la unción del Santo sobre tu vida. Por eso cada vez que el hombre necesita renovarse y entrar en intimidad, se lo digo, no puede el hombre tener una intimidad legítima con Dios si no se acuerda de lo que hizo en la cruz del Calvario. Esa es la que nos hace tirarnos ahí de rodillas y saber que no es nuestro nada lo que hemos recibido. Eso es lo que nos hace aterrizar. Ahí caemos de rodillas. Que Dios nos use, sí, pero vamos otra vez a la cruz. Iremos a la cruz hasta que Él nos lleve, porque eso es lo que nos renueva la unción, nos actualiza la unción. Alabado sea tu nombre. No sé si quieras venir. Deberías venir en serio aquí al altar. Y de mirarlo a la cruz, y para mirarlo hay que estar bien abajo. No se puede estar erguido mirando a Cristo. Él está bien alto, amado. Él está bien alto. Él está bien alto. La unción pudre los yugos. La unción cambia el carácter. La unción regenera al hombre. La unción lo vitamina. La unción lo mantiene con buena visión. La unción le aclara las ideas. La unción lo hace vivir lo celestial. Y es tiempo de vivir lo celestial. Yo le digo algo, amado hermano. Yo he estado con mi corazón muy inquieto hace mucho tiempo. Y yo le he dicho al Señor: Señor, ayúdame, quiero ser muy diferente. Quiero ser distinto. No creo que se hayan acabado los días del poder de Dios. No lo creo. No lo creo. No creo que se hayan acabado los días donde los enfermos se sanen, el paralítico se levante, aún los muertos resuciten. Creo que no se han acabado, pero debo ir a la cruz. Todos los días voy a la cruz y veo a mi Cristo. Alabado sea su bendito nombre. Alabado sea su bendito nombre. Te invito a que lo veas en la cruz. Se preparó el asiento de la unción cuando estuvo en la tumba 3 días, pero cuando resucitó sobre los muertos, se esparció por toda la tierra. Se extendió hasta los confines y ahora todo el que quiere tomar de Él, Juan dijo, de su plenitud todos tomamos. Y gracia sobre gracia. Tenemos a un Cristo disponible para todos los hombres. No es escaso, amado, y tú deberías anhelar con el alma tener la santa unción en tu vida. El músico tocará diferente, el predicador predicará diferente, el que evangeliza evangelizará diferente, el que canta cantará diferente. Para esto no hay elección, para esto hay un anhelo, un deseo de ser lleno y recibir la santa unción. Amado Jesús, tienes que desearlo de verdad. Tienes que desearlo de verdad. Tienes que desear ser distinto. Tienes que desear ser diferente. Tienes que amar lo celestial más que lo terrenal. Tienes que dejar atrás la posición baja y montarte alto como hijo de Dios, andando en luz.